Ya tengo el placer de estar con Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, además de presidenta del Partido Popular de San Martín de Valdeiglesias. Mercedes, ¿cómo estás? Un placer enorme. Buenos días, pues muy bien, encantada de estar con vosotros. Se suman los casos de corrupción socialistas a los casos de corrupción de Alcorcón, Móstoles, Getafe, que ya hemos comentado en Pista Digital. En este canal, pues ahora hay un nuevo caso, el caso Pantano, precisamente en Valdeiglesias. Cuéntanos. Bueno, así es como lo ha denominado, ¿no?, la fuerza Sí. actuante, en este caso la Unidad Especial de la Guardia Civil de Delitos Económicos. Fue una operación que estalló el pasado mes de diciembre, el 15 de diciembre. Sí. Si bien es verdad que, bueno, aquel día se produjeron los registros y las detenciones que todos vimos, ¿no?, por televisión y los medios de comunicación, después de muchísimas horas de registro, prácticamente 17 horas. Y bueno, era un poco el colofón o un punto seguido a una investigación que se estaba produciendo pues desde el año 2019, ¿no?, que ahí es donde arranca todo. Yo, cuando termino la legislatura como portavoz de la oposición de este ayuntamiento en el 2019, pues ante muchas evidencias que estábamos observando a lo largo de esos 4 años de legislatura, pongo en conocimiento de la Fiscalía las posibles irregularidades que se estaban produciendo e incluso indicios de delitos penales. El propio fiscal, una vez que recibe mi denuncia, no tarda más de 2 meses en querellarse directamente el propio fiscal contra la anterior alcaldesa y todo su equipo de gobierno. A partir de ahí se abre una fase de instrucción, una fase de investigación que permanece en secreto sumarial durante más de 2 años, hasta que, bueno, pues el juez autoriza esos registros y esas detenciones para continuar con esa investigación que en estos momentos se sigue produciendo, ¿no? Mercedes, hace unos minutos estabas en una mesa para licitar los contratos públicos del ayuntamiento y es una práctica que que la anterior alcaldesa, vamos, no tenía muy presente. Pues sí, esa es una de las herencias que he recibido, ¿no?, en este mandato. Precisamente hoy da la casualidad de que desde las 9 de la mañana estamos en mesas de contratación. Hemos celebrado 3 mesas de contratación. Sí. Esto es lo habitual en mi mandato desde hace 2 años y medio, ¿no? Hacer mesas de contratación y licitar todos los servicios y todos los suministros del ayuntamiento, como nos marca la ley, como obligación que tenemos de hacerlo, y tenemos las máquinas a 1000 por hora con todas estas licitaciones precisamente por eso, ¿no? Porque cuando yo llego a este ayuntamiento no hay absolutamente nada licitado, todos son contrataciones directas, todos son contrataciones menores, a pesar de que no se cumplen los límites ni cuantitativos ni cualitativos de la contratación menor. Es decir, se contratan de forma directa suministros y servicios por más de 15.000 euros al año, y además por año tras año, año tras año, ¿no? Yo ahora recientemente voy a recibir, por poneros un ejemplo, los renting de los vehículos municipales, de los servicios de obra, Sí. jardinería y demás. Bueno, pues eso es un contrato que se produce directamente con una empresa de renting hace ya 5 años, que se renueva tácitamente sin ningún tipo de plasmación expresa, ¿no?, sin ningún vínculo contractual expreso. Se va renovando año tras año hasta que ahora hemos podido nosotros licitarlo, que es lo que hay que hacer, puesto que es un servicio permanente del ayuntamiento por duración de más de 4 años y por un importe mucho más elevado de lo que permite la contratación directa. Y esa es una de las herencias que me han dejado, que es ese ladrillo grueso de trabajo para licitar. Otra de las herencias pues es precisamente acabar con toda esa deuda y todas esas facturas en el cajón que me encontré, más de 1 millón de euros. ¿Y por qué esas facturas no estaban pagadas ni contabilizadas? Porque obviamente, como no se hacía una fiscalización previa de la contratación y de las compras, cuando llegaba la factura no había crédito presupuestario, no había disponibilidad dineraria del ayuntamiento, esas facturas se guardaban hasta el siguiente ejercicio, en el que, una vez aprobado el presupuesto, pues se metían todas de golpe directamente, lo que significaba hipotecar el presupuesto del año siguiente, ¿no? Es que es
Es tal barbaridad, es que es una auténtica barbaridad. Aparte, no es, digamos, algo único, algo que sucede solamente en su municipio, sino, como decíamos, son múltiples casos de corrupción ya socialistas que estamos conociendo, que ya hemos contado en este canal, en Periodista Digital, pero vamos a hablar de números, de datos. 600.000 euros mínimo es lo que se ha, digamos, contratado de forma chanchullesca, con plagado de irregularidades, como nos estabas contando, pero es que son 600.000 euros para un municipio, es que es una barbaridad de dinero. Para un municipio, bueno, yo creo que es mucho más, sobre Sí, todo por ese dato que yo tengo cuando inicio la legislatura, que ya hay 1 millón de euros de sí. facturas sin pagar. Entonces yo creo que es mucho más, pero al final es que es una aberración, ¿no? Sí. Directamente a la gestión municipal de muchos años, ¿no? Yo creo que en el caso de mi municipio y seguramente que municipios pues como Getafe o como Ujú. bueno, pues Móstoles, o sea, municipios como el mío que han estado gobernados por las mismas, ya no digo partidos políticos, que lo es, ¿no? O sea, este municipio siempre ha estado gobernado por el Partido Socialista, pero dentro del Partido Socialista ha estado gobernado por las mismas familias, ¿no? Entonces es un modelo de gestión que es bueno, pues una aberración, puesto que se saltan la ley de contrato del sector público a la torera, tienen esa falsa impunidad de hacer siempre, bueno, pues lo que han querido por encima de la ley, por encima de los propios informes de la interventora, ¿no? O sea, Ujú. ¿dónde cabe y qué responsabilidad es la de un dirigente político y un alcalde de todos los reparos que marca la intervención, pues tú levantarlos a golpe de decreto, ¿no? Porque tú Sí. lo vales, sin tener ni tan siquiera la consecuencia de pensar que eso, primero, supone un grave perjuicio para las arcas municipales y, por lo tanto, para los vecinos, y una responsabilidad para ti como persona, ¿no? Claro. Responsabilidad tanto penal como incluso de tu propio patrimonio, ¿no? Cuéntame, Mercedes, cómo fue ese día cuando la UCO, cuando la Guardia Civil se personó en el ayuntamiento. Entiendo que tuvo que ser impactante, ¿no? Ver a la UCO entrando por el ayuntamiento. ¿Tú estabas ahí? Pues sí, sí, yo estaba en mi despacho como todos los días, subieron, sí que es verdad que aquel día esto es un municipio pequeño, ¿no? Ujú. De cerca de 9.000 habitantes y cuando se ve mucho movimiento o muchas personas, Sí. te llama la atención, ¿no? Y es verdad que aquel día yo veía como muchos movimientos en la plaza, ¿no? O sea, mucha más gente de la habitual, ¿no? Pero desde luego ni pensar que podía ocurrir algo así. Subieron dos efectivos de la unidad de delitos económicos, me dijeron que tenía que bajar a la puerta del ayuntamiento, que había una letrada de la justicia que me tenía que hacer la entrega de un auto y que fuera además identificada con mi carnet de identidad y demás. Ujú. Bajé, efectivamente me dieron entrega de ese auto por la propia letrada de la justicia, me dijo que se iban a producir una serie de registros y que les indicara pues dónde se encontraba el departamento de obras, dónde se Ujú. encontraba el departamento de festejos, dónde se encontraba el departamento de subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que colaborara con ellos en darle, bueno, pues permisos a todo lo que tuvieran que acceder. Y así lo hice, ¿no? Fueron muchísimas horas de registro, o sea, desde las 9 de la mañana terminamos más allá de las 9 de la noche. A mediodía hicieron un receso, mandaron a los empleados a su casa, fuera ya del ayuntamiento. Yo Ujú. seguí con ellos hasta el final del día. Y bueno, pues el punto quizás más impactante, ¿no? O más tenso es cuando en torno a mediodía me dicen que se tienen que llevar a 3 empleados municipales detenidos, ¿no? Esa es la parte más impactante, Claro. muy tensa, es gente con la que trabajas a diario y obviamente pues de aquello hoy día hay una tensión tremenda dentro del ayuntamiento y dentro del clima laboral, ¿no? Claro. Al final, yo lo he comentado muchas veces, bueno, pues la respuesta que ha tenido las personas investigadas, ¿no? La alcaldesa y su equipo de gobierno, después del 20 de diciembre, pues es decir algo así como que yo soy la culpable de todo, ¿no? Porque fue la que hice la denuncia, como que soy la que ha roto familias, la que ha sembrado la tensión y la
crispación en el municipio y hay gente que se lo cree, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estos trabajadores que se han visto salpicados por esa nefasta gestión fraudulenta e irregular del Partido Socialista, pues piensan que están en esa situación por mi culpa, ¿no? Entonces, trabajar a diario con esos empleados pues se hace muy difícil, ¿no? Pero Aparte, esto, Mercedes, es lo de siempre. Es decir, al final se acusa siempre al que denuncia la corrupción y no al que delinque, no al que comete la corrupción. Esto lo hemos visto ya pasando de tu municipio a nivel nacional, lo hemos visto con Podemos en 1000 ocasiones, cuando los periodistas, incluso periodistas, denunciamos la corrupción de Podemos, del PSOE o del partido que sea, pues al final a quienes nos acusan son a nosotros. Recuerda el Tramabús de Podemos, ¿no? Acusando a los periodistas que habían denunciado la corrupción de Podemos. Bueno, y vemos que al final, pues la UDEF está dando la razón con la factura falsa de Monedero, vemos que al final la justicia está dando la razón a aquellos que denunciaron la corrupción de Podemos, pero bueno, aquí nadie pide perdón. Dicho lo cual, cuando estabas en la oposición, tú ya denunciabas esto. Sí. Además, y antes de denunciarlo, yo se lo advertía al portavoz del Grupo Socialista en las juntas de portavoces y a la propia alcaldesa en los plenos. Yo le advertía que tenían que leer los informes de intervención, que la interventora estaba diciendo cosas muy graves y que había que poner remedio a esa situación. En todo momento me han tachado de mentirosa, ¿no? O sea, todo lo que yo decía era absolutamente mentira, los informes no decían eso, o sea, yo era una tragicomedia. Me pasó con la sentencia del Castillo también. Yo salí a la ciudadanía a decir que había una sentencia judicial que nos había quitado nuestro mayor patrimonio histórico, que es el Castillo de la Coracera, valorado en muchos millones de euros, y ella salió, ¿no? La anterior alcaldesa salió a decir que era todo mentira y que el castillo seguía siendo nuestro, cuando después de 3 años se ha demostrado que no solo hemos perdido la titularidad del castillo, sino que hemos perdido muchísimo dinero en indemnización, costas y intereses, ¿no? Que nos han obligado a pagar. ¿Por qué? Pues por otro chanchulleo más, que es incumplir un contrato de permuta, el propio ayuntamiento, durante 16 años, que se dice pronto, ¿no? O sea, simplemente había que entregar 7 parcelas a un propietario de un castillo a cambio de quedarnos con el castillo, y resulta que ni tan siquiera eso se hace bien, ¿no? Y perdemos ese patrimonio histórico. Y también era mentira, pero la consecuencia de todo esto es que este mandato actual que yo presido, pues es la que tiene que pagar las facturas, es la que tiene que regularizar toda la situación de la contratación pública, es la que tiene que pagar esas sentencias millonarias que hasta la fecha hemos tenido que pagar, y un suma y sigue. Y encima hay casos, ¿no?, en los que tienen tan poca sensatez y tan poca vergüenza, y permítanme que lo diga así, pues que irregularidades, por ejemplo, urbanísticas, como ocurre con el polígono industrial, que ellos mismos han provocado cuando eran concejales de obra, pues ahora que yo estoy en la alcaldía con mi equipo de gobierno, denuncian después de 17 años esa irregularidad urbanística en un polígono industrial y reclaman a este ayuntamiento 1.800.000 euros, ¿no? O sea, una situación que provocaron ellos mismos cuando gobernaban y cuando eran concejales de obras, ¿no? En este caso la familia Lastras, que bueno, pues que está imputada la madre del concejal, el propio hijo, la prima, o sea, bueno, pues una red muy tejida durante muchos años, y que esperemos pues que la justicia ponga en su sitio. Mercedes, para concluir, entiendo que Juan Lobato, el secretario general del PSOE de Madrid, pues bueno, está todo preocupado, ¿no? Está encima ayudando a la justicia, está criticando toda esa situación, ¿no? Lo digo con ironía, claro. Sí, claro, con muchísima ironía. Con muchísima ironía. Con muchísima ironía, ¿no? O sea, aquí además el propio portavoz del Grupo Socialista, ahora investigado, hizo una campaña ¿no?, pues muy feroz y muy activa a favor de esa candidatura de Juan Lobato, ¿no? Finalmente resultó ser elegido como portavoz del socialismo madrileño. Desde luego, desde el 15 de diciembre aquí no ha aparecido nadie del Partido Socialista a dar ninguna explicación, y la imagen irónica de las últimas semanas
pues es ver al causante de toda esta gestión nefasta en San Martín de Valdeiglesias, que es el diputado actual de la Asamblea de Madrid, José Luis García, y alcalde de más de 28 años de San Martín de Valdeiglesias y maestro y mentor de los concejales ahora investigados, pues verle allí posando detrás de Juan Lobato en la puerta de Fiscalía Anticorrupción, pues denunciando esas supuestas irregularidades de los contratos de salud pública de la Comunidad de Madrid, ¿no? Como si no hubiera roto un plato y sin dar ninguna explicación a sus casos de corrupción ni en San Martín, ni en Alcorcón, ni en Móstoles, ni en Getafe, ni en Cenicientos, que es un pueblo cercano a San Martín, del que también es portavoz de la región del Partido Socialista, el propio José Luis García, y también está siendo ya salpicado por pues, supuestas irregularidades en la contratación de los festejos taurinos de su alcaldesa, ¿no? Entonces, explicaciones dan poco y, sin embargo, alardean y salen corriendo a la Fiscalía a hacer esa foto con una denuncia en la mano sobre situaciones de la Comunidad de Madrid que además han sido pues más que justificadas tanto por la propia presidenta Ayuso como por los propios consejeros de su gobierno. Mercedes Zarzalejo, enhorabuena por el trabajo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo.